Saludamos en el matinal del pueblo a Alejandra Villalobos. ¿Cómo está, Alejandra? Muy buenos días. Muy buenos días, es un gusto para mí estar con ustedes en esta mañana y agradecer también la invitación de participar en este programa. Solo que mi apellido es Villablanca, así es que es ese detalle que quiero señalar. Alejandra Alejandra Villablanca Villablanca. Sangüesa. Sí, Ella, exactamente. bueno, yo la presento entre paréntesis un poquito, Juan Antonio, para que la gente que nos está viendo sepa con quién vamos a estar conversando. Ella es cientista política y magíster en relaciones internacionales. A propósito, mi querida Alejandra, de todo lo que está sucediendo, obviamente, en este conflicto entre Ucrania y Rusia, pero al parecer no es tan solo Ucrania y Rusia, sino que tiene que ver con todo un trasfondo también, digamos, que involucra muchas más partes. Bueno, tú eres la experta, así es que esperamos hoy día que nos aclares un poquito y nos cuentes a la gente que nos está viendo qué está pasando entre Ucrania y Rusia. Bueno, Exactamente. Y justamente y le vamos a acompañar con imágenes del momento en que las tropas rusas ya están llegando por tierra, invadiendo Kiev en un nuevo ataque. Exclusiva imágenes que vamos a poner mientras usted comenta, Alejandra. así es. Ciertamente, uno de los hechos más impactantes es cuando hay una intervención militar directamente, ¿cierto?, a través de todo el ejercicio de la fuerza propiamente tal, y son las imágenes que tenemos desde el día de ayer que iniciaron los bombardeos en diversas ciudades de Ucrania, pero este no es un conflicto nuevo. Y para entender qué es lo que está pasando en Ucrania, los antecedentes más recientes nos remiten a finales de 2013, pero incluso podríamos retroceder aún más en el tiempo y llegar a 2005, ¿no?, que es donde se terminan allí de incorporar, ¿cierto?, en este proceso, de incorporar los estados a la OTAN, que es precisamente lo que Ucrania nunca pudo concretizar por el freno de Rusia. Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, con una situación que tiene componentes naturalmente de tipo políticos, pero también aquí hay variables culturales e históricas en medio de este conflicto y que necesariamente posicionan a Ucrania como un país, como una parte de lo que fue en su momento de la Unión Soviética, como un país, ¿cierto?, que precisamente fue muy sentida la pérdida de Rusia en su momento, que se desintegra la Unión Soviética al término de la Guerra Fría. Qué bueno que nos puedas dar ese contexto, Alejandra. Entonces esto ya tiene que ver, porque una de las cosas que la gente se ha ido, digamos, interiorizando en este conflicto es que hay una especie de, y eso te quería conversar porque tiene que ver también con lo que está pasando en nuestro país. Hay una especie de sentimiento de reivindicación histórica de lo que está sucediendo. Así es. Muchos de los conflictos que hay hoy en el sistema internacional y que estamos viendo es precisamente consecuencia de procesos históricos que todavía no están saldados. Y los cambios que se están produciendo nos están llevando a ver no solamente este tipo, ¿cierto?, de conflictos que nos están impactando, porque ya que hay una guerra iniciada no el día de ayer, sino que hay un enfrentamiento entre las partes, ¿no?, desde 2014 con la anexión de la península de Crimea y que al día de hoy, antes que iniciaran los bombardeos, ya contaban la vida de más de 14.000 personas por este enfrentamiento. Entonces, parte de los hechos que estamos viendo y muchas guerras incluso que están activas que todavía no se terminan, ¿no?, forman parte de este proceso histórico y de procesos que no han podido terminar. Y tenemos otros que posiblemente también en un futuro pudieran estallar porque no están, forman parte de esta herencia, ¿no?, que no han podido concluirse. Es lo que pasa en Corea del Norte, con Corea del Sur, qué es lo que podría pasar en un futuro cercano con Taiwán, ¿cierto? Y su relación con China, probablemente también van a haber reclamaciones ahí sobre poder anexar este territorio. Entonces, forma parte precisamente de este problema.
y naturalmente en una Ucrania que no está homogeneizada culturalmente, sino que hay partes divididas, ¿cierto?, que tienen influencia naturalmente de la herencia occidental, particularmente ahí de la Iglesia Ortodoxa y todo lo que es la influencia de Polonia, con también parte de la Iglesia Ortodoxa, pero que pertenece a la parte rusa, ¿cierto?, hacia todo el este, y de personas naturalmente que viven ahí de etnias originarias. Tenemos a los tártaros, pero también tenemos mucha influencia occidental y tenemos entonces un país que está dividido. No podemos hablar, y como tú ya lo ponías sobre la mesa, el problema de los estados nacionales, o como le queremos llamar el Estado-Nación, un Estado, una nación, se está viendo enfrentado a este problema de las identidades, pero particularmente la crisis ucraniana tiene un componente de esto, precisamente de un factor político, pero también histórico, cultural, que se está viendo enfrentado ante dos ciertas visiones. Una parte que quería integrarse, quería formar parte de la Unión Europea y por lo tanto también de los mecanismos de seguridad colectiva, ¿cierto?, como es la OTAN. Y por otro lado también tenemos una parte que es simpatizante de Rusia, ¿no? Y de aquí viene todo este tema de los grupos separatistas prorrusos, y esto también se ha manifestado en el gobierno. Ucrania ha tenido alternancia en el poder de gobiernos que han sido pro-occidentales y también de gobiernos que han sido prorrusos. De hecho, el conflicto estalla a fines de 2013 precisamente por este motivo, porque Rusia estaba a punto de firmar un acuerdo para ingresar a la Unión Europea y que se vio frenado por el gobierno del entonces presidente, que era de inclinación prorrusa, y esto llevó a que las personas se manifestaran de una manera bastante importante, ¿no? De aquí viene el término que se conoce como el Euromaidán, y que precisamente estalla entonces lo que es toda esta guerra al interior de Ucrania, en la región del Donbass, más particularmente, que ahí están las repúblicas que se consideran, ¿cierto?, independientes, y que, dicho sea de paso, Rusia reconoció esta semana, antes de invadir el día lunes, la independencia de esas dos regiones, de estas dos partes que están en la región del Donbass, que y, ¿cierto?, ha tenido en activo este conflicto, como ya lo señalaba, este enfrentamiento, que no es solo ahora, sino que es bastante más antiguo. Alejandra, a mí me gustaría hacerle una pregunta. Yo he estado tratando de leer toda la información que hay y todas las versiones que hay, porque hay una versión que deja a Putin como el malo de la película y otra versión que deja a Putin realmente bien. O sea, aquí hay muchas versiones, pero me gustaría saber el rol de la OTAN. La OTAN, yo hablo por la ONU, por ejemplo, acá que estamos viendo la crisis migratoria, en que directamente, y esto es una opinión mía, como dijo ayer Emanuel, son opiniones personales, yo creo que la ONU ha tenido una gran incidencia y ha manipulado todo el asunto migratorio. Acá la OTAN también no ha motivado esto y ahora ha dejado a ucranianos prácticamente solos. Lamentablemente, Ucrania está sola, y las palabras que ha dicho el presidente ucraniano frente a que está haciendo frente sola, esto es así, es una verdad. Ucrania está sola y probablemente va a tener que luchar sola ante, ¿cierto?, un adversario tremendamente asimétrico, con mucho más poder material, ¿cierto?, que es Rusia, porque Ucrania nunca logró ingresar formalmente a adherirse a la Unión Europea. Por lo tanto, tampoco forma parte de esta organización de seguridad, que es lo que conocemos nosotros, de seguridad colectiva, que es la OTAN. Entonces, no se pueden activar los mecanismos de defensa común porque no es miembro formal, ni tampoco de ninguno, ni de la Unión Europea ni de la OTAN. Por lo tanto, va a tener que hacer frente solo. Las ayudas están limitadas a poder contribuir con armamento, con algún tipo de entrenamiento, con las sanciones económicas, pero no se puede activar una intervención militar directa. Entonces, esto pone en una situación de desventaja tremenda a Ucrania frente, ¿cierto?, a Rusia.
Qué buena precisión, porque justamente, o sea, aquí se juegan varios temas, y uno de esos es el miedo de que se pueda desatar una tercera guerra mundial. ¿Cómo ves tú eso desde el punto de vista, digamos, del desarrollo histórico de este tipo de fenómenos? Eh, ¿Qué tiene que pasar para que suceda eso, o estamos lejos de hacerlo? Porque ayer, por ejemplo, parte del gobierno de Taiwán, por ejemplo, decía, bueno, aquí están sobrevolando aviones chinos. Entonces eso ya China, metida dentro de este conflicto, son ya palabras mucho mayores. Eh, ¿Cuál es tu apreciación de eso? ¿Estamos cerca de una tercera guerra mundial, o tiene que pasar algo mucho peor, digamos? Bueno, aquí hay hartos elementos que nos permiten a nosotros vislumbrar cambios en el sistema internacional y que pueden comprometer la participación, pero hay que ver de qué forma la participación de otros estados, ¿no?, en este conflicto. Y también tenemos antecedentes de conflictos que aún están activos, lo que ha pasado en Siria, lo que ha pasado en Afganistán, lo que pasa en general en la región del Medio Oriente, que compromete la participación de potencias mundiales, pero de una manera, cierto, más bien indirecta. Pero aquí hay elementos, otros elementos además que están en juego, que nos permiten también poder afirmar que estamos viviendo un proceso de transformación histórica. Lo que estamos esperando que se pueda llegar a desencadenar una crisis de proporciones mayores, como fueron, ¿cierto?, la Primera o la Segunda Guerra Mundial, y siempre se está como ahí especulando, viendo cuándo pudiera estallar una tercera guerra. No lo sabemos con exactitud, pero sí sabemos los antecedentes que nos permiten afirmar, en primer lugar, que estamos frente a un proceso de transformación histórica del poder global, es decir, estamos entrando, se está terminando, ¿no?, de un orden internacional que es el que está actualmente, ¿cierto?, estructurando el poder internacional, que es el que hemos heredado de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, con todo el orden político, organizacional, económico, incluso cultural, ¿cierto?, en Occidente, y estamos entrando en un nuevo orden internacional, y precisamente estos cambios de esta magnitud implican naturalmente que se van desencadenando acontecimientos en la misma proporción. Y este tipo de conflicto está llevando a un mundo, ¿cierto?, a un Estados Unidos y todo el orden internacional en un relativo declive, y estamos entrando en un nuevo orden internacional con nuevos actores. Naturalmente que aquí hay participación de estados que vienen en ascenso. No podemos dejar de mencionar a la República Popular China, a Rusia, que un poco lo que está haciendo es tratar de recuperar este estatus de superpotencia. Rusia estuvo un tiempo caída, estuvo ahí con una economía bastante modesta, pero hace unos años atrás, unas décadas atrás, comienza un proceso de rearme, de renovación de sus ejércitos, de tratar de invertir en tecnología. De hecho, toda la estructura de su ejército y militar tiene mucho de esto, del componente tecnológico, de aplicación de nuevas tecnologías en su ejército, y ha tenido un entrenamiento bastante activo también, y que sus soldados han podido estar entrenados en terreno, en la guerra en Siria, tuvo participación también en el conflicto en Libia. Entonces se encontraba bastante, ¿no?, preparado. Y, cierto, además sabía, Rusia estudió muy bien la situación desde el punto de vista geopolítico, estratégico, desde los intereses que persigue y cómo se percibe a sí misma en la región. Sabía, ¿no? Estados Unidos dijo siempre que no iba a intervenir militarmente, y esto es muy importante, esta señal que dio, ¿no?, que no iba a intervenir militarmente, sino que se iba a restringir a las sanciones económicas, que Rusia tiene muy estudiada. Rusia sabía cuáles iban a Sí. ser las sanciones económicas, sabía de alguna manera, y está preparada con un plan también para poder enfrentar estas sanciones, y con el permiso, ¿no?, podríamos decirlo así, de Occidente, de que no iba a intervenir, ¿no? Y además con el precedente de 2014, cuando Rusia anexa la península de Crimea, ¿no?, las sanciones que impuso la Unión Europea y Estados Unidos
que todavía están vigentes, no marcaron el precedente necesario para poder frenar o contener alguna futura invasión de lo que podía ser en todo el país, ¿no? Y esto es muy importante decirlo porque los antecedentes nos permiten a nosotros ver cuál es el efecto multiplicador que va a tener finalmente las decisiones que los estados van a ir adoptando y que en este sentido, ¿cierto?, no frenaba la intención rusa, sino que fue capaz de... Me está entrando una llamada. Ya. Ya la están llamando ahora de la televisión internacional para que vaya a comentar. Extraordinario, extraordinario su comentario, Alejandra. Yo estoy escuchándolo atentamente porque uno trata de entender este conflicto, trata de entenderlo porque siempre va a tener dos visiones. Pero acá, ahí está el presidente de Ucrania en un sentido llamado que hizo donde se siente solo, se siente abandonado. Sí. Yo quiero aprovechar a que está Alejandro con nosotros, Juan Antonio, y preguntarle algo que tiene que ver con esto también, con lo que ella conversaba acerca de este ordenamiento y cómo se está cuajando, digamos, las políticas internacionales de ciertas naciones que se han agrupado y que Chile es parte de ella, por ejemplo, de la ONU. ¿Qué posición tiene Chile frente a todo este tema? Porque uno dice, bueno, y lo hemos dicho y hemos dado antecedentes y hemos sido un canal, digamos, que le ha dado difusión respecto a cosas que se han firmado y que la gente no ha sabido, como por ejemplo este acuerdo que tiene la Convención Constituyente con la ONU respecto a que puede dejar, digamos, dentro de sus sesiones a asesores de la ONU, etcétera. ¿Cuál es la posición de Chile frente a esto? ¿Se puede oponer a esta política internacional? Ya hace rato que estamos dentro de esto. ¿Cuál es tu opinión, digamos, desde la expertise que tú tienes? Sí. Chile, su política exterior la rige en base a ciertos principios. Y en este caso, y para todo lo que suceda en el concierto internacional, debe Chile actuar en coherencia con la definición de estos principios que definen los lineamientos de su política exterior. Y en este sentido, debía pronunciarse lo antes posible, incluso desde mucho antes. Chile debió haberse pronunciado, ¿no? Porque tiene también relaciones bilaterales con Rusia, pero, ¿cierto?, uno de los principios más importantes que rigen nuestra política exterior es la no intervención en los asuntos internos de los estados, ¿no? Es el resguardo de la soberanía, la integridad territorial, la resolución de conflictos, ¿no?, por otros medios, no la utilización de la fuerza. Entonces, Chile debe actuar en base a estos principios y seguir estos mecanismos naturalmente que están en coherencia con ellos. Así es que los tipos de declaraciones que hemos estado viendo por parte de algunas autoridades, presidente electo Gabriel Boric, que se pronunció, tienen un poco que ver con esta idea, ¿no?, de que Chile respeta la integridad territorial, respeta la soberanía de los estados y por lo tanto no va a participar o no está de acuerdo con la intervención, ¿no?, en asuntos internos de otros estados, ni tampoco la integridad cuando está en riesgo la integridad territorial de los estados. Entonces, Chile va a actuar de acuerdo a esta postura, de acuerdo a estos principios. No tenemos nosotros un poder porque los estados funcionan de manera asimétrica, de acuerdo al peso, ¿no?, de su poder que tienen en el sistema internacional. Nosotros somos un estado más bien pequeño, que estamos en una asimetría bastante, ¿no?, importante respecto de las principales potencias, pero podemos, ¿cierto?, a través de los mecanismos institucionales que hay en el sistema internacional, participar a través de organizaciones como Naciones Unidas, ¿no? Y nos vamos a remitir más que todo a este tipo de declaraciones, de sanciones, ¿no?, en los discursos, que es lo que está haciendo más o menos la línea de Occidente. Aquí hay un punto muy importante que quiero aprovechar de señalar y que precisamente se ha leído como una debilidad de parte de Estados Unidos y de sus aliados, que es cierto el hecho de que están su accionar muy restringido a lo que es
su visión, ¿no?, de principios en la política internacional que tienen que ver con este idealismo político, la idea, ¿cierto?, de la democracia, del respeto a las instituciones internacionales, del derecho internacional, y que por lo tanto Estados Unidos, aparte de que no está en condiciones de poder abrir otro foco de intervención militar directa, y un poco por eso no lo hace, tenemos que ver qué es lo que pasó en Afganistán hace poco, cómo termina esa guerra, cómo todo esto está siendo leído además por estos estados, cómo eso fue leído por Rusia, cómo está China también leyendo este panorama, y cómo, cierto, se vio que en realidad ni Estados Unidos ni el bloque de Occidente con la Unión Europea están en condiciones de poder iniciar una intervención directa más allá de las sanciones que están aplicando, porque además Europa hace mucho tiempo que dejó su misión, digámoslo así también, como era de Estados Unidos, de poder dar esta protección de seguridad hacia el mundo. Estuvo hace unas décadas atrás en la Unión Europea y en general los Estados europeos comienzan más bien un proceso de reformas sociales, económicas, de alcanzar este desarrollo, esta estabilidad, y dejan un poco de parte esta visión estratégica que se estancó hace mucho tiempo. Entonces estos conflictos que ahora se han estado suscitando nos están volviendo a recordar que la política internacional no solo es el idealismo, no solo son las instituciones internacionales por lo demás muy débiles ya que están, ¿no?, sino que también hay una cuota de realismo muy potente en que la guerra, aunque no nos guste, continúa siendo una forma, aunque no es la mejor, ¿no?, ni la opción más deseada, pero es dentro de la política realista una forma también de alcanzar los intereses. Y esto nos va a llevar, aunque no lo queramos, y estos son los peligros que ahora enfrentamos en el escenario internacional, y aunque tal vez en el corto plazo no estalle un conflicto como el que estamos esperando de una tercera gran guerra mundial, porque eso se habla mucho, sí nos está poniendo antecedentes y nos está hablando de los riesgos que hay, porque esta situación va a llevar naturalmente a un rearme de los estados. Las principales potencias económicas saben cómo se maneja, ¿no?, el tema estratégico, y nunca han abandonado su visión de fortalecer sus fuerzas armadas. Están construyendo grandes ejércitos. La República Popular China está construyendo uno de los ejércitos más poderosos del mundo, no solo para que esté ahí de manera cosmética, sino que el presidente Xi Jinping ha declarado abiertamente que está formando un ejército, pero un ejército que gane guerras, que gane batallas. Y estas palabras hay que saberlas leer en una posición en que China también está reclamando su posición de centralidad histórica que ha tenido en el mundo, y de lo que pueda pasar ahí también potencialmente con Taiwán. Entonces, esto va a llevar a un sacudón, a un remesón a Europa, a su sistema de seguridad decaído, a un occidente decaído, a Estados Unidos, ¿cierto?, un poco ahí también con un poder disminuido relativo, y va a llevar, aunque no lo queramos, aunque no era la situación más deseada, a un rearme, a que Europa deba nuevamente entender que necesita revitalizar, que necesita nuevamente un sistema de defensa, de seguridad, que necesitan estar preparados para enfrentamiento, y ciertas potencias que nunca han renunciado a esto. Entonces, si nos pusiéramos a mirar minuciosamente el escenario que estamos enfrentando, claro que tenemos países como nosotros o potencias que se rigen por un paradigma de principios que se encaminan por los mecanismos de la paz y las instituciones, pero también hay otros bloques que, si bien se entiende que la dinámica es así, pero tampoco han renunciado a otros principios y a otra forma de ver, ¿cierto?, la política internacional, y que tiene un componente bastante realista y pragmático sobre todo, ¿no? Que lo pragmático nos habla de conseguir intereses, de conseguir nuestros objetivos, y vamos a utilizar los mecanismos que estén a nuestra disposición, y si es a través de las armas o la guerra, ¿no?, también poder hacerlo. Entonces, estamos enfrentando un mundo de mucha incertidumbre, de un desequilibrio internacional, porque no están las instituciones fuertes, ni Estados Unidos ha dejado de cumplir su rol
de protector mundial, de policía mundial, ¿no? El que nos resguardaba frente a estas amenazas, eso ya está quedando un poco de lado. Entonces, estamos entrando a un mundo de mucha incertidumbre en que los conflictos podrían convertirse el día de mañana en parte, ¿no?, de lo que sería esta nueva realidad. Además que yo mencionaba que debido además que hay muchos conflictos que no se han saldado y tenemos toda la región, la mitad del mundo, Medio Oriente, África, la región del Asia, que están con muchos conflictos activos, incluso conflictos limítrofes, ¿no?, que en alguna manera se mantienen, pero que no se han zanjado. Sí, oye, buenísimo. Me queda una pregunta a mí, Juan Antonio, y tiene que ver con lo siguiente. Se sabe que, bueno, y hemos aprendido también en este tiempo que Ucrania es, entre comillas, muy estratégico el territorio respecto al tema del gas, de cómo, digamos, también es una salida al Mar Negro y con eso se conecta, ¿verdad?, en toda una ruta económica de parte de Rusia, de ese sector. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Es con afán expansionista lo de Rusia, o bien tiene que ver con marcar solamente un territorio? A tu juicio, ¿cómo va, digamos, la inercia, por así decirlo, de esta iniciativa? No, aquí no estamos viendo solamente qué estado es más poderoso, cuáles son, no hay aquí intereses que han nacido, ¿no?, de manera circunstancial o de manera espontánea, o porque Rusia haya querido solamente ahora invadir. Aquí yo señalaba que hay antecedentes culturales e históricos bastante importantes, y también hay hay un componente geopolítico y estratégico muy importante, y tiene que ver con que Rusia es uno de los países que tiene mayor extensión territorial, y cuando esto sucede, ¿no?, cuando nos exponemos ante el sistema y tenemos gran extensión territorial, tenemos que tener un mayor resguardo de nuestras fronteras, que es uno de los problemas que siempre ha tenido Rusia. Recordemos nosotros antecedentes pasados de lo que fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial y procesos históricos que ha habido también Rusia, en que también no lo ha pasado muy bien, ¿no? Y también se ha tenido que vertir ahí mucha sangre en sus fronteras, en muchas víctimas rusas. Entonces el desafío es siempre a poder resguardar sus fronteras. Y en este caso tenemos nosotros que todo el proceso de democratización que comienza a pasar en los estados del este de Europa, ¿no?, luego que se desintegra la Unión Soviética, todo este proceso que comienza en la década de los 90 y que recién finaliza en el año 2005, comienzan los países a integrarse al bloque occidental, a ingresar a la OTAN, y vemos que entonces Rusia va viendo que el avance de la influencia occidental está llegando a sus fronteras prácticamente. Es decir, salvo Bielorrusia y Ucrania, que comparten fronteras, tenemos todos los estados bálticos que forman parte de la Unión Europea. Es como tener al enemigo en las puertas de nuestra casa, ¿no? Es resguardar el límite. Rusia siempre lo dice de esta manera, las líneas rojas. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la línea roja que no se puede pasar? Entonces, es como tener a mi enemigo, a mi oponente afuera de mi casa. Entonces, lamentablemente, Ucrania cumple este rol de estado tapón. Es un estado que está entre la influencia de Occidente, de Europa, con, ¿cierto?, las puertas de Rusia. Entonces le ha tocado pagar lamentablemente este precio de cumplir este rol de estado tapón, y por lo tanto Rusia nunca va a permitir, y por eso también este conflicto terminó lamentablemente en una guerra, porque ninguna de las dos posiciones estaba dispuesta, ¿no?, a transar en lo que pedían para que en alguna manera los acuerdos diplomáticos pudieran prosperar, ¿no? Ni Estados Unidos iba a cancelar su avance con la OTAN, ni tampoco Rusia está dispuesto a renunciar a lo que pedía, que precisamente era el retroceso, de hecho, no solo de Ucrania, sino que volvieran los acuerdos prácticamente a
antes, ¿no? de la década de los 90, cuando estaba mucho más atrás, la OTAN no había avanzado tanto en su influencia. Entonces son posturas que no iban a poder, ¿cierto?, resolverse, a pesar de que hubo un frenético ahí movimiento diplomático, de tratar de solucionar esto por otras vías, pero eran condiciones que se estaban solicitando que ninguna de las partes estaba dispuesto a transar. Entonces, y lo otro es la percepción de cómo Rusia, aquí es importante ver esto, cómo se perciben a ellos mismos, porque tendemos a juzgar los conflictos, ¿no?, por una percepción que tenemos estructurada en base a las ideas y a la política que tenemos occidental, ¿no? Pero dejamos un poco de lado cuáles son las visiones para este tiempo, cómo se perciben los estados, cuáles son sus intereses en medio de este mundo que yo decía que está en transformación, pero también de cómo se perciben a sí mismos y de cómo el mundo, finalmente, cada territorio, cada estado es capaz de proyectar su política internacional en base a otros principios. Y es lo que le ha pasado a Rusia también, ¿no? Con su visión, que ellos se perciben como una civilización, recordando un poco y todo lo que ha sido el reino, este gran reino también de Rusia, y cuando se desintegra la Unión Soviética, una de las pérdidas más sentidas por Rusia fue precisamente Ucrania, ¿no? Entonces, vemos que Rusia no iba a renunciar y no va a renunciar al costo que sea, ¿no?, a perder Ucrania, ni al costo que sea, y ya lo ha demostrado, los bombardeos ingresaron ayer, al costo que sea va a impedir que Estados Unidos y que la OTAN pudieran ingresar. Entonces, las alarmas se encendieron rápidamente en Moscú cuando Ucrania intentó ingresar a la Unión Europea, firmar este acuerdo comercial, ¿no? Inmediatamente se encendieron y vemos que ahí desencadena todo este conflicto desde 2014 en adelante. Vemos la anexión de la península de Crimea y vemos de que ya la comunidad internacional debió haber visto a lo que estaba dispuesta a Rusia, no con esto, que no iba a permitir que nunca se integrara al bloque contrario. Entonces, eso es un poco lo que... Extraordinario, extraordinario. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento, este medio de comunicación social, con una sintonía tremenda hoy día, Emanuel. Gracias, porque están la forma de poderle decir a usted, Alejandra Villablanca, nuestro agradecimiento. Una tremenda comentarista internacional, nos ha dejado súper claro, ha hecho un análisis y la vamos a molestar en cualquier momento porque esto sin lugar a dudas, lamentablemente parece que sigue. Ahí vemos como soldados ucranianos estaban destruyendo información clasificada desde el edificio de inteligencia. ¿En qué? Porque ya las tropas estaban llegando por tierra, están ingresando a territorio residencial. Hay víctimas ahora, víctimas inocentes de esto, imágenes desgarradoras que no las podemos mostrar por televisión, pero son fuertísimas, están en redes sociales. Así que, Alejandra, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana acá en Concepción. Tenga usted buenos días. Muy buenos días y muchas gracias de nuevo por la invitación al programa. Chao, gracias. Bien, adiós. Oiga, nos subimos a nivel internacional. La gente agradeciendo el comentario. Mira lo que se puede hacer desde regiones. ¿Podemos o no podemos, Emanuel? Sí se puede. Mira la tremenda comentarista, ella experta, clarita, muy clara. Me gustó porque ella es muy clara para explicar. Ella es de Ñiquén, cerquita aquí, de Ñuble. Así de Ñuble, imagínate la región de Ñuble, tremenda profesional que tienen ahí. Pepe, mira, vamos a poner este comentario de Pepe Espósito. Dice, excelente exposición respecto al conflicto. Mira, Miriam Rubio, excelente. Los que no alcanzaron a verla, la pueden volver a ver en YouTube también, en nuestra página. Estamos en YouTube, 4K, me están diciendo que estamos saliendo 4K por el canal de YouTube, así que búsquenlo ahí porque este comentario seguramente lo van a tomar algunos otros medios porque ha sido realmente muy bueno. Emanuel Fernández, y también han sido mucha, mira, Cevita dice, Cevita urgente, guerra
¿cómo pone aquí? Guerra Ucrania-Rusia. El presidente chino habla con Putin y pide una negociación con Ucrania. Ahí están esto noticias de desarrollo del momento. También tengo entendido que desde Chile, desde el gobierno chileno se mandó un documento, no sé si el gobierno de Chile estará en condiciones de que lo consideren allá lo que pueda mandar. Perdónenme la ironía un poco, pero el gobierno de Chile no arregla la embarrada que tiene en el país, está mandando consejos y recetas para Europa. Lo encuentro un poco para la risa. Y la gente nos ha hablado mucho, Emanuel, respecto de la situación de los precios. Dice que bueno que hayan tocado. Oye, la gente sigue saludando a Alejandra. Mira, excelente, muy buena. Gracias. Te das cuenta que la gente agradece cuando uno hace este esfuerzo de traer este nivel